Muy bien, fíjense, para la parte A de Listener vamos a hacer lo siguiente. En este archivo, bueno, primero vamos a el JavaScript, en el que aquí vamos a copiar y pegar la parte de la explicación. A continuación, la parte de eh, en la parte de los paths vamos a copiar y pegar la... ¿Saben qué? A lo mejor y esta parte... No, sí la quiero junto con lo de la manipulación del DOM. Estaba pensando que a lo mejor esta clase ya se nos extendió bastante y mi idea era que dejarlas de 2 horas, pero esta clase va a acabar siendo un poquito más larga. Entonces, pues ni modo. Ahí le ponen pausa si quieren en el momento en el que pues ya no tengan tiempo para seguir estudiando, pero mi idea era que quedara la parte de la manipulación del DOM junto con ADB Listener para que estas dos secciones las vieran en conjunto, aunque pues es una clase que pues ya queda más larga, ¿no? Entonces, vamos a poner esto aquí y por último nos falta en app.js. Pues todo esto, ¿no? Ahora, fíjense, aquí estamos añadiendo no solamente un archivo, sino que estamos añadiendo 3 archivos. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos en su debido momento, ¿vale? Pero pues ahí técnicamente ya tiene que estar todo funcionando. Ya tenemos el código de JavaScript, ya lo agregamos a su app.js y ya agregamos los paths a los JSON, ¿no? Entonces técnicamente ahí vamos a ver la página. Vamos a ver nada más que se estén mostrando los códigos. Si se están mostrando los códigos y si se están mostrando los ejemplos. Entonces vamos a ver. La manipulación del DOM va muy de la mano con los eventos, porque pues a final de cuentas todos los, como les decía al momento de que pues se creó JavaScript por Brendan Eich, pues él creó más o menos un entorno controlado en el que pues se genera esta propagación de eventos a lo largo del DOM, a lo largo del Document Object Model. Y pues como ustedes entenderán, pues al momento de que tienen ustedes su estructura de su documento, pues entenderán que aquí pues están los padres, los hijos, los hermanos y todo este tipo de cuestiones. Y al momento de que ustedes le asignan un evento a cualquier elemento de su DOM, acuérdense que por aquí abajo lo menciona en la explicación, pero acuérdense que todos estos elementos son descendientes de element.target. Ajá. Y pues aquí como pueden ver event target, a la verdad es que es un objeto que pues es bastante útil cuando lo ven en MDN en cuanto a prototype, porque pues ahí ya les ponen varios ejemplos en cuanto a abort signal y este tipo de cuestiones, que es lo más reciente de JavaScript, que es para poder pues gestionar cuestiones en su ejecución. O sea, ya ven que anteriormente era de un solo hilo y pues lo que se ejecutó al momento en el que se tiene que ejecutar. Pero si algo falla en el ciclo de ejecución, pues bye, ¿no? O sea, acuérdense que JavaScript es en su definición, no solamente lo describen como un lenguaje de un solo hilo, sino que además es de ejecución just in time. Por aquí debe de estar. Just in time o justo a tiempo, que pues lo que quiere decir es que todo sucede pues al momento en el que de inmediato en una sola ejecución. Sin embargo, lo más moderno de JavaScript es esta cuestión de abort signal y podemos incluso llegar a controlar durante el ciclo de ejecución pues ante ciertas cuestiones o ante ciertos eventos como tal, pues podríamos llegar a suspender la ejecución
pues de toda esta cuestión que les estoy comentando de la propagación de los eventos por el DOM, ¿ok? Entonces, al momento de que ustedes generan el DOM, se generan todos este árbol del DOM, y como ustedes están añadiendo un evento, un ADB listener a justamente esa parte, a ese elemento en particular, pues ese elemento en particular tiene acceso a ADB listener porque hereda dentro de la cadena del DOM a Event Target, ¿ok? Les recomiendo que investiguen en MDN Event Target, y ahí dentro de la misma Event Target van a ver que uno de sus métodos es el ADB Listener. Y el ADB Listener, la verdad es que es un método de ese objeto que a su vez tiene todo su prototipo y tiene todo su implementación, ¿no? Con sus métodos, sus atributos y diferentes cuestiones. Pero pues entiendan que a final de cuentas ADB Listener es un método o una función, y es una función muy particular porque para poder entender ADB Listener como concepto tenemos que primero entender estos conceptos primordiales, ¿no? ¿Qué es un trigger en cuanto a teoría? Pues estos conceptos son teóricos, no tanto la implementación de ADB Listener, sino que ADB Listener implementa estos conceptos teóricos de una forma en particular. Ahorita los vamos a ver. Entonces, un trigger o desencadenante es la acción o estímulo que indica un evento. Por ejemplo, un clic es el envío de un formulario, o el movimiento del ratón. Son triggers que pueden estar generando eventos en el DOM. Ajá. Por ejemplo, el mouse genera el evento over para cuando pasa por encima de cada elemento, y entonces pues de esa forma podemos hacer esa modificación en los elementos cada vez que pasa el ratón por encima de ellos. Ajá, como pueden ver en la pantalla. Eso ahorita nosotros lo estamos haciendo a través de CSS, ajá, pero pues también podríamos hacerlo a través de a través de JavaScript por medio de la función de ADB Listener, como vamos a ver en uno de los ejemplos. En alguno por ahí debemos de ocuparlo. Ahora, el evento como tal es la notificación de que el trigger ha ocurrido, generando, es decir, acuérdense que trigger es un desencadenante, un lanzador, o un disparador, o este tipo de sinónimos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, al tú desencadenar al tú tener un estímulo que hace que se desencadene un evento, y este evento como tal lo dispara el navegador, y este evento pues como tal ya trae ciertas cuestiones que tú puedes ocupar del evento, ¿ok? Al momento de que gestionas ese evento en la propagación por el DOM. Entonces, cuando tienes cuando tienes un evento con ciertas especificaciones, ciertos atributos y ciertas cuestiones que tú puedes ocupar en tu ADB Listener, pero pues como tal sería en el callback, como vamos a ver a continuación del ADB Listener. Por ejemplo, el listener o handler, al final de cuentas, es la función la función callback, que se ejecuta como en respuesta del evento, ajá. Es decir, la función callback, van a ver que así como vimos en programación funcional, que se combina en conjunto con las funciones de orden superior, para ver qué función es la que recibe como parámetro qué función, y la función callback, que es la que se manda como parámetro y se ejecuta al momento de que pues se implementa, se manda como argumento, y en su interior se ejecuta, ¿ok? Y entonces, a final de cuentas, un ADB Listener también en sus argumentos acepta una función, que en este caso normalmente suele ser una arrow function, pero pues si necesitas de un dis para esa función, entonces ocuparías también la palabra reservada function. Ahí no hay, pues depende de lo que tú necesites, pero pues normalmente lo van a ver con arrow function, ¿no? Y esta función en este paradigma en particular pues se suele ver como un listener o un handler, porque pues a final de cuentas está a la escucha de un evento,
o de un trigger en particular y un handler, porque a final de cuentas esa función callback va a ser la encargada de manejar o de gestionar el manejo de ese evento, ¿no? Por lo tanto, un event listener o es un oyente de un evento, es un mecanismo para registrar un listener a un elemento del DOM mediante la función addEventListener, ¿ok? Entonces aquí tenemos addEventListener, que pues como tal se podría definir como es un método de EventTarget que permite asociar un evento a partir de un trigger o desencadenante, que podría ser un clic, un desplazamiento del ratón o de scroll más bien, un envío del formulario, etcétera, ¿no? El chiste es que estos eventos al final de cuentas son asignados a un elemento específico del DOM, del Document Object Model, asignándole una función callback para responder a ese evento en particular. Es decir, por eso se lo subrayé en negritas aquí. Un addEventListener permite asociar un evento a un elemento específico, asignándole una función callback. Básicamente, si leen nada más lo que está en negritas, se entiende perfecto a lo que me refiero, y básicamente lo que está entre en medio pues es para darle un poquito más de profundidad y contexto a la oración, ¿no? Pero quiero que entiendan pues básicamente la siguiente cuestión. Cuando estamos hablando de un paradigma, estamos hablando de, bueno, no me voy a meter en temas de paradigma, creo que en algún momento ya se los llegué a explicar un poquito más en teoría. Si no, investiguen un poquito a qué es un paradigma. Es una forma de entender las cuestiones y que lleguemos a un mutuo acuerdo de entendimiento para poder llegar a conceptos en común. Entonces un paradigma establece toda una cuestión de percepción en sí, en la que podemos entender las cuestiones como ciertas cosas. Entonces, en este tipo de cuestiones de lenguajes de programación, un paradigma, por ejemplo, aplicado a las funciones, pues es diferente en cada paradigma. Por ejemplo, en programación orientada a objetos, una función es un método, pero en programación funcional, que es otro paradigma, las funciones pues se pueden ver como funciones lambda, que pues se pueden pasar como parámetros, enviar como resultados y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es otro paradigma en el que se ven las funciones desde otra perspectiva, como quien dice. En el paradigma en el que estamos ahorita, que es el de addEventListener, al final de cuentas esta función callback, que es la forma más común de llamarle a las funciones que se envían como parámetros o argumentos, es pues bajo este paradigma un handler o un listener, ¿no? Y entonces pues en este contexto pues se puede, es como aquí les pongo, ¿no? Un listener para controlar o ejecutar la respuesta a un evento que puede ser diversa por el handler, ¿no? Es decir, este método escucha el evento y ejecuta una función específica, listener o handler, cuando el evento ocurre. Ahora, los parámetros y los parámetros y funcionamiento del addEventListener, podemos ver aquí la firma del método. Imagínense que aquí ya seleccionamos un elemento en el DOM por medio de getElementById, por medio de getElementByClassName o por lo que sea, ¿no? Ya vimos esa parte. Entonces, una vez que ya tienen un elemento, ojo que si seleccionan el array y después hacen pues tendrían que hacer un for each para poder añadirle un evento a todos los elementos y que todos los objetos de... O sea, ¿qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen aquí, por ejemplo, imagínense que antes de esta instrucción tuvieran antes de esta instrucción tuvieran una instrucción que dijera const, aquí le estamos llamando element, es igual a document.getElement by tag name, ¿no? Por ejemplo, by class name, by class.
o si no, by tag me. Fíjense, imagínense que aquí ocupamos esta instrucción y seleccionamos, no sé, todos los P, ¿no? Imagínense, tómala, todos los P. Pues imagínense cuántos P no vendrían en este arreglo, ¿no? Entonces, pues si tienen esta instrucción, pues aquí ustedes lograrían, pues aquí en esta instrucción más bien tendría que llamarse elements, porque sería un arreglo, y dentro de esa iteración podemos decir elements.forEach, de este lado, abajo de esta instrucción. Entonces sí podríamos poner, pues imagínense que aquí ya le asignamos un listener a el evento en particular, ¿no? Por ejemplo, aquí este type vendría siendo específicamente, acá lo pongo, la cadena que representa el tipo del evento. Por ejemplo, puede ser un click, puede ser mouse over, puede ser key down, puede ser lo que sea, ¿no? Ya entraremos en detalle en cuáles son los eventos más utilizados y con ejemplos y todo el rollo. Pero ahorita, pues entiendan básicamente que aquí en el primer argumento, en el primer parámetro, se manda el click, ¿no? Por ejemplo. En el segundo argumento se mandaría la función handler, que sería toda una función callback, o pueden asignar a una constante una función anónima, por ejemplo, o pueden hacer una función global con pues directamente function, el nombre de la variable, y abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llaves y ya como tal, y literalmente pues podría ser una función a nivel global. Y aquí nada más le mandamos, sin ejecutar obviamente, le mandamos la función handler, ¿no? O callback, ¿no? Y el último parámetro o el último argumento pues realmente es opcional. Las opciones pueden ser, vamos a entrar más adelante en eso, pero aquí se los pongo. Puede ser un objeto como tal, o también puede ser nada más un booleano. Si no hay nada como tal, o sea, si nada más le envías por ejemplo, el click y la función handler, ¿no? Y tú no le mandas ningún otro argumento, aquí cerraríamos el paréntesis. En ese momento le estamos diciendo al add-event listener que se va a comportar como que va a tener este capture, lo va a tener en falso, y por lo tanto pues, se va a comportar como bueno, más adelante vamos a entrar en detalle, no voy a entrar en detalle en eso ahorita, pero básicamente pues ese booleano indica la fase en la que se va a ejecutar, que puede ser capture, puede ser capture, puede ser target o puede ser boolean, ¿no? En este caso puede ser la etapa de captura, puede ser la etapa en la que llega al elemento objetivo, que sería el target, y puede ser la etapa en la que ya está en burbujeo, en la que va hacia arriba, ¿no? Más adelante van a entender eso. Pero puede ser cualquiera de esas dos. Entonces, si no le envían nada, se va a tomar como un true, y entonces a final de cuentas se va a tomar como false, perdón, el capture, y por lo tanto se va a ejecutar en fase de burbujeo, ¿ok? Lo cual quiere decir que se ejecuta hacia arriba, lo cual quiere decir que se ejecuta del elemento objetivo hacia el DOM, ¿no? Pero ahorita me van a entender eso mejor. Y este parámetro también puede ser entonces un true. Si le mandas aquí un true, quiere decir que capture en este sentido se va a convertir va a ser igual a true, y se va a ejecutar pues antes incluso de que llegue al elemento objetivo, ¿ok? Más adelante también me van a entender eso, a qué me refiero. Estos objetos también los vamos a ver en profundidad en otro ejemplo más adelante, pero ahorita entiendan que si este tercer argumento puede ser opcional, lo cual se escribe con un signo de interrogación en los argumentos, y más bien en los parámetros, para indicar que ese parámetro puede ser opcional, ¿no? Pero si no le envían nada, se toma como true. Si no le envían nada, se toma como false.
o false, y si le envías un true, se toma el capture como true, y le puedes enviar, además de esos, un objeto como tal ya instanciado con estas cuestiones con true y false, ¿no? Más adelante nos vamos a profundizar en eso. Yo les diría que entendieran, ahorita que tengo aquí la firma como tal, que entiendan básicamente que el ADB Listener es una función que acepta 3 parámetros en su interior, tres parámetros los cuales incluye una función callback, y esta función callback a su vez está definida para que en su interior reciba como parámetro el evento, ¿ok? Entonces al momento de que ustedes definen los ADB Listener con la función callback, pues tienen que en esta función callback, así como en el reduce que vimos acá arriba, que como tal recibía por defecto ya 2 argumentos esa función callback, pues así también pues esto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí esta función callback ya recibe como tal 2 argumentos como por defecto, ¿no? Y cada uno ya tiene su funcionamiento por defecto dentro de su funcionamiento. La función acumuladora pues es para guardar el resultado de las operaciones y el elemento como tal, ajá, así como también pues en otras funciones callback tenemos que por defecto de los arrays tenemos que recibir como parámetro en la función callback el elemento que pues nada más sería un solo argumento, ¿no? Y se toma como el elemento en cuestión, ok. Ahora si se dan cuenta de este lado, esta función callback entonces puede recibir un evento. Ese evento, si no lo ocupas dentro de su interior, o sea, si en tu lógica de negocio pues realmente no ocupas nada que sea del evento en sí, pues no hay ningún problema, ¿no? La dejas vacía y simplemente pues no ocupas el evento que te da como respuesta el navegador. Pero si sí ocupas el evento, por ejemplo aquí yo lo estoy haciendo con event.target, pues lo recibes como parámetro en la función callback que ya está definida en el ADB Listener, ¿vale? Ahora, con eso pues ya terminamos cómo está el rollo de la estructura básica del ADB Listener. El objeto event que recibe como parámetro entonces pues tiene varios atributos y métodos clave. ¿Cuáles son esos atributos y métodos clave? Aquí les pongo, ¿no? Cuando ocurre el evento, el navegador crea un objeto event que contiene información. Event como tal lo pueden buscar también en EBDN. Es un objeto como tal que pues como tal les digo tiene estos atributos y métodos, ¿no? El event.type tiene el tipo del evento, que puede ser un click, puede ser mouse over, puede ser key down, puede ser lo que sea, ¿no? El elemento que disparó el evento, el elemento al cual se le asignó el listener. Esto es útil para delegación de eventos. Ahorita vamos a ver un ejemplo concreto de delegación de eventos. El event.phase o fase, que nos indica la fase en la que se encuentra, si es captura, si es target o burbujeo. El booleano, que nos indica si se propaga en fase de burbujeo. Es decir, fíjense cómo está la relación aquí, ¿no? O sea, en el ADB Listener, el capture es true o false en cuestión de el capture, ¿no? Es decir, si está en true, quiere decir que se va a disparar en fase de captura. Pero aquí ocupamos exactamente la inversa de la lógica del true y false. En el event.bubbles indicamos un booleano de true si el evento se propaga en evento de burbujeo. Si obviamente si es falso, quiere decir que pues, es en captura, ¿no? Y si es en el event, pueden aquí comprobar en qué elemento están. O sea, como tal, aquí les da una referencia al elemento como tal. Esto se iguala a una constante con un nombre de una variable y les retorna como tal este tipo de cuestiones, les retorna una referencia al elemento como tal, ¿no? O incluso pueden ocupar el event.target y aquí mismo encadenar el punto, lo que quieren de ese elemento, ¿no? O sea, al final de cuentas
No hay ningún problema si aquí mismo encadenan el punto y punto style, por ejemplo, punto style, punto background color, y aquí mismo podrían ejecutarlo, ¿no? O igual con el current target, que pues es el elemento en el que al cual se le asignó el evento como tal, ¿no? Consideren que pues a final de cuentas pueden tener, para imaginar todos estos ejemplos de la fase de captura y burbujeo, imaginen que ya tienen múltiples listeners a diferentes elementos en el DOM, pero reaccionan al mismo evento. O sea, por ejemplo, yo al hacer un clic en un botón, el navegador tiene que entender que ese trigger de clic del evento que está sucediendo en ese momento, pues se tiene que pues propagar por todo el DOM. Ajá. Entonces con event.target y event.currentTarget pues podemos saber ante qué evento estamos reaccionando exactamente, ¿no? Si en toda la propagación por el DOM, porque un único clic a final de cuentas recorre todo el DOM y ve en cuáles tiene que reaccionar y en cuáles no tiene que reaccionar, ¿no? Obviamente cuando asignamos, dense cuenta obviamente de la diferencia de añadir todos los clics, o sea, a final de cuentas todos los clics que nosotros hemos ejecutado en los botones anteriores a esta sección, lo hacíamos con onClick, ¿ok? A final de cuentas en app.js y lo que quieras, pero todo el tiempo hasta ahorita lo hemos hecho a través de onClick. Y no es que esos clics no se propaguen por el DOM, sino que simplemente no hay oyentes que reaccionen a esos eventos. Y más bien nada más le estamos asignando en el listener handler, básicamente en el atributo onClick de ese objeto, pues le estamos asignando que reaccione con ese handler, ¿no? Con esa función que nosotros le estamos asignando en el onClick. Pero no le estamos diciendo que como tal se propague por el DOM y todo este tipo de cuestiones, ¿ok? No hay un oyente como tal. Ahora, fíjense bien, además de estos importantes para la delegación de eventos que ahorita vamos a ver a continuación, también tenemos estas cuestiones de cancelable, que indica lo que les comentaba de el abort signal y estas cuestiones que podrían investigar en MDN, y nosotros lo vamos a llegar a ver en el ejemplo avanzado de ADB Listener, ¿no? Pero pues les recomiendo que también investiguen terminando la clase, porque pues esta forma de los signal y abort signal pues serían la forma más moderna de poder gestionar y manejar tanto este tipo de propagación de eventos en el DOM, como pues también estas cuestiones de asincronismo que también vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Esa clase también se va a poner buenísima. La verdad es que de todo este curso, de lo que más tenía ganas de explicar era tanto la parte de la programación funcional, como la parte de la propagación de eventos por el DOM, como la parte que sigue del asincronismo en JavaScript. Van a ver que va a estar bien padre. Pero pues vamos a concentrarnos ahorita en la parte de esta cuestión del abort signal, que pues también sirve en esa parte del asincronismo para cuando haces alguna solicitud HTTP o incluso algunas cuestiones de este tipo, ¿no? Ahora, el prevent default también nos indica si se llamó ya como tal a este prevent default, que es otro método, y pues y van muy de la mano, ¿no? Obviamente por su funcionamiento. El prevent default evita el comportamiento por defecto del evento, y el default prevented indica un booleano si ya se llamó a este método, ¿no? El stop propagation también está muy importante. Este método este y este método también son muy importantes porque nos ayudan a detener la propagación de eventos por el DOM. Es decir, imagínense que nos encontramos en el current target, ¿no? En el target al cual le asignamos el evento, ¿no? Y entonces nosotros aquí en la función handler de ese ADB listener podemos ocupar stop propagation así directo, y vamos a tener acceso a esta función, a este método en su interior.
y pues simplemente no hay ningún problema y detiene la propagación, y entonces pues ya no se va a propagar a otros elementos en el DOM que también reaccionen al clic, ¿no? Por ejemplo. Pero si tenemos otros listeners en eventos inmediatos, o sea, imagínense que tenemos otros listeners en el mismo elemento y ya no queremos que tampoco se ejecuten esos listeners, también podríamos ocupar de Stop Immediate Propagation, y entonces ya no se estarían ejecutando esas funciones, ¿no? De listeners handlers. La propagación de eventos por el DOM, ahora sí vamos a entrar en profundidad en esta parte. Los eventos se propagan básicamente en 3 fases. La fase de captura, básicamente el evento se inicia en el objeto window y desciende a través del document object model hasta el elemento objetivo. Los listeners registrados con capture se ejecutan en esta fase. Permite que los elementos ancestros intercepten el evento antes de que llegue al elemento que lo disparó. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando estén validando formularios y este tipo de cuestiones. Más adelante vamos a ver un ejemplo como tal. Pero esta cuestión es muy importante, porque no es como que tú le asignes una función callback, un listener, a un elemento como tal del formulario, a cada elemento del formulario, sino que simplemente se lo asignas a la etiqueta form como tal, y al asignárselo a la etiqueta form como tal, pues ya contiene en su interior todos los elementos y todos los inputs, pues todas estas cuestiones del tax area, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? En el que pues los usuarios pueden pues empezar a interactuar con el DOM, y tú nada más vas a estar al pendiente de lo que sucede en ese marco o en ese contenedor de formulario, y vas a poder validar todos los inputs, por ejemplo, ¿no? Ahora, la fase del target es cuando por fin llega al elemento objetivo. Ya llegó al elemento objetivo, se ejecutan los listeners que estén en este elemento. Y pues por último se ejecutan todas las fases de burbujeo. Ojo que pues a final de cuentas, si están en el elemento objetivo, en el current target, por ejemplo, pues a final de cuentas, ojo que pues el current target y target puede ser exactamente el mismo elemento, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues si están en ese elemento, están en ese elemento. Y pues si están en este elemento, no importa tanto si le pusieron el true o false, porque pues están en este elemento, ¿no? Pero pues de este lado tenemos ya la fase de burbujeo, en donde va exactamente hacia el lado contrario. Va desde el elemento objetivo hacia arriba hasta llegar hasta pues hasta la etiqueta body, básicamente, ¿no? Porque pues ya más allá pues ya no tiene mucho caso, pero llega hasta el objeto window. Y los listeners registrados sin la opción capture, como sin el tercer argumento o con el tercer argumento en falso, pues se ejecutan durante esta fase. El control de la propagación, pues puedes detener la propagación, acuérdate, con Stop Propagation y Stop Immediate Propagation, ¿ok? Ya dependerá si estás en qué fase estés y en qué elemento estés en particular, para poder ocupar esto y saber ocuparlo con inteligencia, ¿no? Ahora, el ejemplo de propagación de eventos para el DOM está bien interesante, entonces me gustaría, antes de ejecutarlo, mostrarles el código. Fíjense bien. Como siempre, pues a estas alturas importamos import y export, asignamos los ID resultado y el code para poder ocuparlos en las funciones. Y ojo que pues a final de cuentas, pues a estas alturas valdría la pena comentarles. Utils, por ejemplo, podría tener un constructor en el cual se manden estas dos cuestiones, ¿no? Para que entonces al momento de construir el objeto utils,
pues estas variables se asignan correspondientes para que se ejecuten las funciones, ¿no? Pero ahorita por la lógica pues lo he manejado así, dentro de cada documento, pues asignar aquí las variables a nivel global del documento, ¿no? Como hemos estado ocupando ya con la manipulación del DOM, que ya no me voy a entretener en explicarles la lógica de generar color aleatorio. Si quieren leerla con detenimiento, ahí está. Pero pues pónganle pausa, ¿no? Para ejecutar la propagación de eventos en el DOM, fíjense. Lo primero que vamos a hacer es limpiar, ¿no? Porque pues esto puede ser que no sea la primera vez que lo ejecutemos. Entonces lo primero que vamos a ejecutar es la limpieza. Después vamos a crear la estructura del DOM, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Simplemente nada más estamos viendo esta estructura de elemento padre, elemento hijo y elemento objetivo, el cual pues a su vez tiene ahí un botoncito que ahorita vamos a ejecutar, ¿ok? Ya con una de Listener. Entonces, aquí ya tenemos esta estructura. Si se dan cuenta, pues no es más que la forma de hacer unos elementos de forma programática. Si quieren, pues, a ver, se los explico con detenimiento. A ver, pues, como les comenté anteriormente en manipulación del DOM, se puede acceder una vez seleccionado el elemento, se puede acceder al ID directamente, o también podríamos hacerlo por properties, por attribute, perdón, en donde pues por set attribute le podemos enviar el ID, ¿no? Pero en este caso pues lo estamos haciendo por .id. Después de este lado le estamos poniendo un border de 2 píxeles solid y de color negro. Le estamos poniendo un padding de 10 píxeles, un margin de 10 píxeles y al inner HTML le estamos poniendo un P que simplemente dice elemento padre, ¿no? Para que pues esto tenga semántica correcta, ¿no? Además de que pues ahí estamos haciéndole un hermano como tal al elemento al cual le estamos poniendo el ADB listener, ¿no? O bueno, un tío básicamente sería, ¿no? Pero X, no nos entretengamos en la genealogía del elemento asignado. Después aquí, pues como pueden ver, creamos otro elemento que sería el elemento hijo, al cual también le ponemos ciertos estilos y cierto interior con el elemento hijo. De este lado hacemos exactamente lo mismo, pero ya con el botón, y entonces sí, se arma la jerarquía del botón dentro del hijo, dentro del hijo y el hijo dentro del padre, y todo dentro del contenedor. Ajá. Como pues con append child, ¿no? Y pues de esta forma ya logramos la estructura que tenemos de este lado que les comentaba. Obviamente vamos a asignar el evento en fase de captura, para que pues entonces se ejecute antes de que llegue al elemento objetivo, y pues de esta forma podemos ir pues viendo cómo se ejecuta esto, ¿no? Fíjense bien, al elemento que le queremos asignar ya seleccionado, el ADB listener, simplemente le ponemos el punto ADB listener. Como primer parámetro le mandamos el trigger al cual queremos reaccionar para que nos arroje el evento a la siguiente función, que va a ser la función callback o la función handler o listener, en este sentido, en este paradigma, que sería todo esto, y el tercer argumento que sería el true para indicar que se va a ejecutar en fase de captura, ¿no? Obviamente al hacer esto interceptamos en el parent if la ejecución pues del botón, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros vamos a hacer clic ya en el último hijo, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a interceptar la propagación del evento. En el siguiente hijo igual vamos a ejecutar exactamente la misma cuestión con true para poder capturar el evento en el hijo. Y lo único que vamos a hacer en este interior, pues básicamente, si se dan cuenta, es esperar un tiempo y pues cambiarle el color aleatorio y cambiarle el interior. No hay más.
O sea, simplemente estamos haciendo estas dos instrucciones: cambiar lo que dice el texto y poner en negritas lo que queremos que se resalte, y obviamente pues cambiar el color aleatorio, ¿no? Ahora, lo que es importante y que consideren de estas ejecuciones es que los tiempos, si se dan cuenta, van cambiando. Ajá. Aquí estamos ocupando 100, en el siguiente ya estamos ocupando 300, en el siguiente ya estamos ocupando 600 y 3000, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es para poder sincronizarlos y que entonces se vea una propagación del evento pues más pausada, porque si no le ponemos estos set timeout, pues esto se ejecutaría sumamente rápido y pues realmente ni alcanzaríamos a ver ni a leer absolutamente nada, ¿no? Pero pues la lógica es exactamente la misma, y pues básicamente la función de add-event-listener no va cambiando demasiado, ¿no? Si se dan cuenta, nada más ejecutamos en el mostrar resultado y en el set timeout, ¿no? Y dentro del set timeout, entonces, que a final de cuentas es otra función callback, es decir, aquí estamos aplicando la programación funcional pues en su máximo esplendor, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos una función callback que en su interior ejecuta otra función callback, que pues no es como que sea la misma función, pero esta función también la podríamos recibir aquí como parámetro, ¿no? O sea, no es necesaria, no es obligatorio que nada más recibas en el add-event-listener un solo parámetro. Aquí tú podrías ponerle coma y ponerle tantos parámetros como necesites para tu función, ¿ok? Entonces, pues a final de cuentas podrías tener múltiples funciones callback, ¿no? Aquí podrías tener una add-event-listener que en su interior recibe una función callback, que a su vez recibe otra función callback, ¿no? O sea, no es limitativo, al contrario. Por eso es que JavaScript de hecho se vuelve un lenguaje en el que si no entiendes bien la sintaxis y las funciones flecha y el paradigma de programación funcional, de pronto pues si al principio de que estás aprendiendo JavaScript y quieres ver cosas avanzadas, de pronto dices, ay, ¿qué es eso, no? Pero una vez que ya empiezas a aprender y empiezas a entender, pues te das cuenta que pues no es más que anidamiento de funciones, ¿no? Y composición de funciones, más bien. Fíjense bien, al terminar aquí tendrían que ver aquí que tendrían que ponerle atención a cómo se está sincronizando cada ejecución, porque a final de cuentas todo esto se lanza simultáneamente y todos los set timeouts se lanzan simultáneamente. Entonces, a partir de que se lanzan simultáneamente, pues cada uno tiene que ir reaccionando sincronizado para que se ejecute de la forma en la que yo quiero, ¿no? No me voy a entretener más en esto. Si se dan cuenta, pues es la copiada del mismo código de todos los add-event-listener para poder hacer el ejemplo. Y de este lado pues ya tenemos el siguiente ejemplo que ahorita vamos a ver. Entonces hasta aquí tenemos el primer ejemplo, que es el siguiente. Veamos. Obviamente al ejecutar esto, allí se limpió todo este contenido y se volvió a poner para que al momento de que ejecutemos esto, como podemos ver, ahí se está ejecutando todo la fase de captura. Ya llegó el elemento objetivo y se repite hacia el hacia la fase de burbujeo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en el código, en los primeros, tenemos tenemos todos los add-event-listener con true, con true, con true, y llega un punto en el que pues los dejamos de poner con true, y al siguiente add-event-listener ya se lo ponemos con false. Bueno, aquí todavía está con true realmente, porque pues realmente en el objetivo da igual si es true o false, dado que es el elemento objetivo, y al final pues al final de la fase, aquí realmente es fase, al final de la fase de captura
al final de la fase de captura y al inicio de la de burbujeo, ¿no? O sea, al final de cuentas este elemento pues es indistinto si le ponen true o false, ¿no? Pero en el siguiente pues ya empezamos a ejecutar los false, en el que pues ya vamos en la fase de burbujeo, y por lo tanto es lo mismo si le dejamos el false o se lo quitamos. Simplemente si le dejamos este tercer parámetro vacío, pues se ejecuta en la fase de burbujeo y es como si tuviera un false, ¿no? Que es por defecto. Entonces, pues de esta forma llegamos a este resultado en el que se ejecuta el elemento el elemento padre en fase de captura, el elemento hijo en fase de captura, el elemento objetivo alcanzado, el elemento hijo en fase de burbujeo, el elemento padre en fase de burbujeo, y ahí se seguiría la propagación, pum, hasta arriba, ¿ok? Y pues así es como funciona la propagación de eventos por el DOM, ¿no? Tenemos el elemento padre, el elemento hijo, el elemento objetivo alcanzado. De ahí seguimos a la fase de burbujeo, en donde tenemos el elemento hijo en fase de burbujeo, el elemento padre en fase de burbujeo. Ahora, para poder entender el ejemplo de delegación de eventos, vamos a poder ver que, pues como tal, en lugar de asignar a múltiples onClick a cada elemento, se asigna un único listener al contenedor padre para manejar los clics en todos los elementos hijos. Ajá. En este ejemplo usaremos la delegación de eventos para validar un formulario con 3 campos: correo, arroba, que tenga arroba y punto, contraseña que sea mayor de 6 caracteres y edad que sea mayor a 18, ¿no? Es decir, validaciones pues relativamente sencillas. Y pues la idea es generar un listener solamente en el formulario para poder validar estos campos, ¿no? Vamos a poder asignar un único listener en el contenedor padre, en este caso el propio formulario, el que se encarga de manejar el evento de envío según la validación. Se resalta el campo de error con una clase de CSS y se muestra un mensaje de error o de éxito, ¿ok? Entonces, vamos a ver la explicación del código. Aquí de este lado tenemos... No es cierto, es de este lado. Aquí arriba, aquí abajo. Y llegamos aquí. Fíjense bien, la delegación de eventos, pues podría ser todo un archivo de delegación de eventos.js, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Asignación en un único listener al contenedor del formulario para manejar el envío. Y entonces seleccionamos el formulario, que en este caso pues tiene el form container, ¿no? Y esta es la etiqueta form, ¿ok? Y pues el form como tal pues tiene un evento que se llama submit, al cual pues le estamos poniendo una DB listener para el evento submit. Entonces, acuérdense que cuando tienen los botones, hay botones y hay input type button, y pues cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y tiene mucho que ver con el momento en el que ocupas el submit, ¿no? Porque pues un botón no tiene la opción del submit, y cuando son de formularios pues sí se pone el submit, ¿no? O puede ser type submit, ¿no? Incluso button type submit, pero en ese sentido pues ya estás ocupando el evento submit. Y el evento, esta función entonces va a recibir el evento para este submit, y va a contener el elemento .target, más bien el event.target, y nos va a dar el elemento, el elemento, no el elemento al cual fue asignado, sino el elemento, no el elemento al cual fue asignado el listener, sino más bien pues el elemento en el que estamos actualmente, ¿no? Y pues de esta forma pues podemos mostrar el resultado. Esto solamente pues es para que vean cómo está constituido todo el HTML, ¿no? Todo el formulario, que vean qué tipo de objeto es y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En el resultado.
Pero aquí ya estamos como tal pues asignando a constantes a través de un formulario. Ustedes pensarían que aquí vamos a ocupar a ocupar manipulación del DOM y todo este tipo de cuestiones, pero cuando estamos trabajando con formularios sabemos que vamos a hacer este tipo de lógica y ya nos ofrecen este tipo de sintaxis para que podamos acceder a los elementos hijos de una forma muchísimo más fácil a través de sus IDs, ¿ok? Al final de cuentas cada uno de estos no es de sus IDs, creo que es de sus name. Por ejemplo aquí form container, y entonces aquí fíjense tenemos el name email y el ID email. Tenemos aquí el name password y el ID password. Entonces no sabría distinguir si es entre el ID y el name, pero según yo esto es con el name. Entonces de esta forma pues entonces ya tenemos aquí el form.age.password.email y se lo asignamos a estas constantes, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos una referencia a esos elementos del DOM. De este lado tenemos una de validación de true o false para poder indicar si ya está, si está correcto o no está correcto. Y aquí un arreglo para poder ir gestionando los errores y poder ir mostrándolos en pantalla cada vez que pues falle, ¿no? Aquí tenemos una expresión regex que no me voy a entretener en explicarles esto. Si quieren entenderle pues investiguen y léanlo. El punto test para poder hacer la comparación tal cual aquí del texto. Y entonces si esto no se cumple pues esto obviamente nos va a devolver un true y false. En el primer elemento pues quiere decir que sí se cumplió y por lo tanto sí está validado. Y pues por lo tanto que diga si es fíjense bien aquí la lógica, ¿no? Con esta sintaxis estamos evaluando lo contrario, la negación de esta expresión, de esta expresión regular. Entonces esta expresión regular nos daría true o false si esto se cumple. Y en ese sentido pues si esto no se cumple la estamos negando. Entonces si esto es un false se convierte en true y si es un true se convierte en false. Y de esa forma podemos tener una, como quien dice, una doble negación, ¿no? Y como todos sabemos, una doble negación es una afirmación y por lo tanto aquí ya tenemos esta lógica implementada, ¿no? De este lado generamos un error y lo agregamos agregamos la lista y agregamos al array. Y de este lado si no es correcto entonces quiere decir que sí estamos pasando y por lo tanto tenemos que remover del error del array y tenemos que añadir la clase de success. Si quieren entretenerse en ver el styles.css y poder ver qué es success y qué es error para poder ver los estilos correspondientes, pues pueden proceder a hacerlo en este momento y pónganle pausa. Y de este lado pues tenemos la ejecución como tal de ver si se comprueba que sea mayor a 6 caracteres. Si no es así entonces pues removemos el error y añadimos el success. Y de este lado tenemos la edad, ¿no? Para la edad tenemos que validar primero si es un número y si no es un número o si es mayor a 18 entonces pues ocupamos esto, ¿no? En dado contrario pues ocupamos el success. Y entonces pues de este lado ya tenemos la validación, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un recorrido por el array en donde primero tenemos ponemos en el resultado el formulario enviado correctamente si es que es la validación es correcta. Es decir, cuando ustedes ejecutan, fíjense bien, o sea, aquí nosotros realmente esta función, toda esta validación la hacemos de inicio y llegado a este punto, si todo ha corrido como debe de ser,
esta variable tiene que ser true. Ajá. Pero si no es así, entonces pues acá está el else, ¿ok? Si esta validación es formulario, quiere decir que el formulario se envió correctamente. Que en este caso pues es nada más una simulación porque no estamos, acuérdense que con los formularios ahí tienen que adentrarse un poquito en el método con el cual están enviando el formulario, que puede ser get, puede ser post, puede ser put, puede ser delete, etcétera. Y a final de cuentas pues eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Pero aquí nada más estamos simulando el envío correcto del formulario. Y añadimos la clase de success para poder pues simplemente mostrar el resultado con success con un estilo particular. De este lado mostramos el resultado en donde pues lo hacemos, esto podría ser una sola línea, pero para poderlo leer más fácilmente pues quedó de esta forma, ¿no? El ID del resultado, y esto es lo que le vamos a enviar al texto, en donde pues aquí estamos ocupando JSON.stringify para poderlo convertir en un JSON, ¿no? Y pues de esta forma pues aquí como tal enviamos ya los datos, ¿no? El email con el email input.value, el password.value y el age.value, ¿ok? Y de esta forma pues ya tenemos el envío a la pantalla, ¿no? De este lado entonces tenemos fíjense, aquí en un entorno de producción podrías enviar los datos vía pues solicitudes HTTP vía Ajax. Ajax me refiero a que la interfaz no se carga completamente, sino que simplemente se envía y se recibe lo necesario sin tener que recargar toda la página completa. Y pues fetch más adelante lo vamos a poder ver, en donde pues aquí accedemos a una dirección URL en particular. Le enviamos el objeto con todo su método, el método post, el body con un nuevo form data, y le enviamos aquí el formulario, ¿no? Más adelante van a poder entender bien esta línea, pero ahorita quédense con esto, ¿no? Y pues de este lado podríamos hacer algo, ¿no? Con la respuesta. Más adelante me van a poder entender esto, pero ahorita quédense con esa idea. En mostrar resultado, todo bien. Mostramos el current target, que pues básicamente aquí estamos accediendo al evento con el current target para poder mostrar el elemento pues al cual estamos ahorita. Y el evento, la fase del evento, ¿no? Que podemos acceder con event phase. En este caso pues aquí estamos ocupando el stop immediate propagation y el stop propagation para poder evitar que se ejecute la propagación de los eventos. Y pues eso se hace para poder evitar que sí se envíe el formulario, ¿no? En este sentido pues nosotros aquí por ejemplo pues logramos que ya no se envíe el formulario, ¿no? Al final pues simplemente tenemos el código con todo lo correspondiente a este evento, en donde pues ya tenemos aquí el mostrar código con el ID código, el código, y pues obviamente no sé por qué le enviamos un true. Porque estamos todavía dentro del event listener, si se dan cuenta. Entonces al momento de que ejecutamos todo esto, ya mostramos todo esto en pantalla. Es decir, cuando ejecutamos el primero, fíjense, vamos a verlo entonces en ejecución. Si nosotros aquí le ponemos un correo arroba arroba hotmail o arroba gmail.com, de este lado ocupamos una contraseña que tenga por lo menos 6 caracteres, y de este lado ocupamos una validación de 18, o sí, 18 está bien.
y entonces podemos enviar el formulario en el que, pues si se dan cuenta, aquí las validaciones se dan correctas, porque pues puse todos los ejemplos para que se validaran correctamente. Pero si por ejemplo yo aquí le quito el arroba, en ese momento pues me va a indicar que, bueno, en este sentido me va a indicar que está mal desde que es un input type email, ¿no? Pero si nosotros le dejamos el arroba, por ejemplo, ¿no? Pero le quitamos el punto, entonces sí no está funcionando la validación que nosotros estamos haciendo con el punto, y entonces aquí me lo marca como error, me lo agrega al arreglo, y al final mostramos que pues es el CSS que indique el error, ¿no? De igual forma, si es menor a 6 caracteres, entonces pues se va a convertir en rojo también. Y obviamente por ahí hay una instrucción que sí me gustaría que vieran, en la que pues nosotros tenemos ahí mira, al final de cuentas nosotros aquí indicamos que si hay un error, en en esa clase con ese query selector, pues simplemente seleccionamos ese elemento y le ponemos el focus, para que entonces al momento de que apretamos por eso es que me manda directamente al primer elemento en el que tiene error. Si aquí tuviéramos el punto y fuera correcto, y si tuviera los 6 caracteres, pero nosotros fuéramos menores a 18, en ese momento me mandaría el focus al primer elemento en el que tengo un error, ¿ok? Eso se hace pues justamente con esta línea de aquí, ¿no? Ahora, de este lado entonces podemos ver todos los resultados que van saliendo, y pues todo funciona correctamente, ¿no? Aquí por ejemplo que fue el error correcto y se envió el formulario. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí ya me envía formulario enviado correctamente, y de este lado pues ya me manda igual lo mismo, ¿no? Formulario válido, el email y el dato del email, el password y el age y el age, ¿no? Si se dan cuenta, esto a final de cuentas es un JSON. Ajá. No es como tal un objeto, porque si se dan cuenta aquí tenemos camillas dobles y comillas dobles, y aquí tenemos comillas dobles y comillas dobles para indicar que pues la clave valor, ¿no? Acuérdense que pues los JSON se expresan de esta forma con clave valor, y pues esto podría ser un dato como un string, o podría ser un número, o podría ser un booleano, o podría ser un arreglo, o podría ser pues todo tipo de cuestiones, ¿no? Un JSON también es bastante flexible en ese sentido. Y pues aquí le estamos mandando como tal pues el object.html div element en la fase 1, que es en la que se ejecuta esta línea, ¿no? Cuando van a ver que pues vamos a llegar a fases 0, fase 1 e incluso fase 2 en la ejecución de los ejemplos que vamos a llegar a ver a lo largo de este curso, pero pues aquí podemos ver la fase con event phase. Por aquí debe de estar la línea current target, y aquí está e.eventPhase, y entonces aquí esta instrucción nos arroja exactamente este resultado, ¿ok? Durante la fase 1 podríamos ejecutar, podríamos ver por ejemplo en los eventos en la propagación de eventos, podríamos modificar este ejemplo para que aquí también muestre la fase, ¿no? Por ejemplo con e.eventPhase. Y pues ojo que aquí en este sentido pues en ADB-Listener es obvio y lógico que estamos hablando de que la estamos refiriéndonos al evento. Pero pues lo recomendable es que en sus códigos sí pongan como tal el nombre de la variable evento en el argumento, para que pues sea más entendible, ¿no? Sobre todo cuando ya reciben varios argumentos,
porque pues de hecho puede ser que necesiten de un evento y de un elemento y de un, no sé, hexadecimal, por ejemplo, ¿no? Bueno, hexadecimal sería con H, pero me entienden, o sea, diferentes variables que empiecen con E y entonces una E pues realmente no te dice absolutamente nada de que esta E es el evento. Entonces podrían ocupar el event o evento como tal, ¿no? O dependiendo de cómo. Yo les recomiendo que empiecen a hacer su código en inglés. De hecho, la verdad es que me cuesta mucho trabajo escribir código en español porque pues estoy muy acostumbrado a, o sea, esto es con fines educativos y entonces por eso es que aquí tengo a una mezcla de Spanglish medio brutal, ¿no? Pero en su trabajo profesional, pues lo ideal sería que esta variable se llamara event y pues accedieran a todos los métodos y atributos a través de esa variable event, ¿no? Con eso pues terminamos esta parte de la explicación de la propagación de eventos en el DOM y vamos a ver entonces ejemplos concretos de Adevent Listener, ¿ok? Para los eventos más importantes, fíjense. Aquí tenemos el evento click que simplemente me crea aquí un elemento click. Fíjense cómo al poner el over me marca una manita y eso es exactamente por esta línea. El div.style.cursor es igual a pointer. Esa línea hace que pues cuando tengamos el mouse encima nos ponga la manita, ¿ok? De esta forma, al hacer clic, entonces pues ya me ejecuta el Adevent Listener y me cambia de color cada vez que lo ejecuto, ¿no? Y de este lado pues me va ejecutando lo correspondiente a ese código. ¿Qué es lo que tenemos en este ejemplo? Si se dan cuenta, pues vamos a verlo de este lado. Fíjense, tenemos el Adevent Listener eventos. Y de este lado entonces tenemos las mismas funciones auxiliares de siempre. La función auxiliar de limpiar resultado del eventos, que pues es como ya les expliqué en otros ejemplos, pues es importante para poder mantener limpia con cada ejecución de cada evento el text area que tenemos ahí para los resultados, que normalmente pues sería lo que ocupamos en console, ¿no? Console.log, pero pues para nuestros ejemplos y mostrar en pantalla y no tener que estar apretando F12, pues a estas alturas del partido ya sabemos ocupar esto, ¿no? Fíjense bien, para el evento en click, pues simplemente aquí tenemos el Adevent Listener, en donde primero generamos todo el container, generamos toda esta cuestión, seleccionamos este elemento y entonces una vez seleccionado el elemento, pues tenemos aquí el Adevent Listener, al cual le asignamos el trigger click, para que entonces aquí por ejemplo llamemos F de evento y pues que se sigue siendo un poco intuitivo, ¿no? Yo creo que sí sería mejor event como tal, pero bueno, tenemos el timestamp, que lo que nos indica es el momento exacto en el que se hace ese evento, que es lo que yo les comentaba cuando vimos esta cuestión de hacer el cronómetro. Pues este evento en particular sería el que nos marca el tiempo y nos da este resultado. Bueno, esto como tal se modifica para poder hacerlo legible a través de esta instrucción. Se divide entre 1000 y pues después se hace legible, ¿no? El tiempo desde que cargó la página en segundos. Después de este lado generamos una nueva fecha, que pues ya habíamos hecho ejemplos con esto, no es necesario que les explique en profundidad date, más que a estas alturas del partido decirles que date también tiene su prototype y también podrían investigar el date.prototype con sus métodos y atributos para poder manipular fechas de forma un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, date.toLocalDateString, y de esta forma obtenemos la fecha en string de forma local, ¿no? De este lado tenemos también el mismo tiempo, pero para la variable formatted date, ¿no? Formatted time. Y entonces, pues de este lado entonces sí mostramos el resultado con pues simplemente el clic detectado en el current target,
que sería el elemento en el que fue detectado, y el ID de ese elemento, ¿no? Ahora, si se dan cuenta de este lado, aquí ya formamos la fecha formateada y el tiempo formateado para poder obtener el resultado correspondiente que tenemos de este lado. El evento clic detectado en el botón 1 y todo este tipo de cuestiones, y al momento de que ejecutamos entonces ya me pone el día 31 de marzo de 2025 a las 7:51:36 de la mañana, ¿no? Y pues de esa forma pues ya tenemos ahí el ejemplo ejecutándose, ¿no? Después el double click funciona básicamente de la misma forma, nada más que pues la instrucción es aquí el double click, y obviamente pues ya tenemos la que como tal pues está en fase de captura, porque aquí le estamos poniendo el false o el true más bien, y entonces se está ejecutando en fase de burbujeo. Y pues de este lado también tenemos una fecha y toda esta cuestión. Tenemos el resultado cual es el que estamos teniendo ejemplo aquí. Y al momento de que ejecutamos esto, entonces sí, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Aquí no estamos como tal ejecutando un tiempo, ¿o sí? Fíjense, tenemos es que no estamos apretando doble clic. Como es doble clic, pues no me funciona, ¿verdad? Aquí simplemente le estoy dando un clic y no pasa nada, ¿ok? Pero al momento de que le doy doble clic, en ese momento doble clic detectado, y entonces sí ya me genera aquí el resultado correcto, ¿no? De pronto decía, ay, qué raro, no me está funcionando, pero es que es doble clic, ¿ok? Entonces, pues ahí ya está funcionando correctamente. Ahora, ejecutar mouse over, entonces sí, pues aquí tenemos la primera ejecución, y cada vez que entramos en el elemento con el ratón, pues se detecta el elemento y pues de esa forma funciona, ¿no? Es básicamente la misma funcionalidad, nada más aquí cambia el elemento que estamos detectando, y pues de esa forma ya tenemos aquí la lógica pues muy similar implementada, ¿no? De este lado ocupamos el mouse out, en donde pues básicamente mientras yo me esté moviendo aquí adentro, pues no va a pasar absolutamente nada, pero hasta el momento en el que yo salgo del elemento, en ese momento sí se activa, ¿ok? Entro y no pasa nada, me muevo adentro y no pasa nada, y en el momento en el que yo me salgo, en ese momento sí se activa, ¿ok? Ahí lo podemos ver. Pam, pam. El mouse down, pues detecta cualquier tipo de interacción con el ratón. Por ejemplo, podemos activarlo con el clic izquierdo, con el clic derecho, o con incluso la ruedita del ratón. Pues también podríamos activarlo, ¿vale? Cualquier interacción con el mouse. De este lado es el mouse up, que pues indica obviamente que cualquier tecla, cualquier interacción con el clic izquierdo o con otros elementos, pero es al momento en el que yo dejo de oprimir. Es decir, por ejemplo, ahí yo podría estar interactuando con el DOM y estoy apretando el clic, podría arrastrar a algo o podría hacer cualquier cuestión. Miren, por ejemplo, ahí me detecta que estoy subrayando el texto porque estoy apretando, pero hasta el momento en el que yo suelto el clic, en ese momento ya se detecta el evento, ¿ok? El mouse move es como el over, pero me detecta todas las interacciones que hago con el ratón por encima de. Entonces, literalmente cambia de color cada vez que yo muevo el ratón por encima de el elemento, ¿vale? Y obviamente pues de este lado se me va ejecutando todo, ¿vale? Es bastante interesante cómo funciona De este lado tenemos el mouse down, que pues lo que hacemos aquí es fíjense, al momento de que
yo escribo cualquier cosa con el teclado, que es lo que les comentaba, que este y cualquiera de los dos pueden ser usados, tanto el key down como el key up, o más bien key down o key up, pues se ejecutan estos, ¿no? Nada más es el momento en el que yo dejo de apretar una tecla, o al momento de que yo presiono una tecla, ¿ok? Y pues de esta forma podemos detectar qué letra es la que se está utilizando, y el momento en el que estamos haciendo la interacción, ¿no? De este lado tenemos el submit, que es lo que yo les comentaba. Al momento de que ustedes envían un formulario o tienen un botón con type submit, pues en ese momento se envía el formulario y se reacciona al evento, ¿no? Que pues simplemente estamos coloreando el container del formulario. De este lado el focus funciona de forma muy similar. Pues realmente al momento de que ejecuto con la misma instrucción de hace rato de focus, que debe de estar por aquí, fíjense, yo creo que esa instrucción la puse después, porque aquí de hecho no está esa instrucción, pero en el código de acá sí debe de estar, porque sí me está funcionando. Entonces fíjense, en el focus tenemos estas instrucciones y aquí está el input.focus. Qué raro, porque esta instrucción de hecho la vamos a poner también pues en esta instrucción, mira, para que por lo menos cuando la busquen sí la encuentren, porque sí funciona y no funciona y no la encuentran, ¿no? Entonces cuando ejecutamos esta a nivel de la primera ejecución, en ese momento pues ya estamos activando el evento, ¿vale? Por eso es que se manda al final, porque pues a final de cuentas se hace al final. Pero también se ejecuta si nosotros aquí, por ejemplo, ya no es salir del focus, ¿no? Que ese evento también podría ser detectado con onChange o una cuestión así. Por ahí también tenemos ese ejemplo, ahorita lo vemos. Pero también se activaría al momento de que le dan clic en el interior, y entonces ahí se hace focus, salimos del focus, entramos al focus y pues ya adentro no detectamos nada con el key up o key down, ¿no? Con el blur nos sirve para disparar el evento cuando pierde el foco. Si se dan cuenta, también se puede lanzar esa instrucción, y aquí lo hacemos con setTimeout y le decimos input.blur después de 2 segundos, y entonces al momento de que pasan 2 segundos se sale totalmente del focus, ¿no? De igual forma podríamos activarlo manualmente. Allí estamos en focus y al momento de que salimos se activa el evento, ¿ok? Aquí está el change que les comentaba, en donde pues podemos detectar cada vez que cambia el valor de una opción y se activa el evento, ¿no? Y pues es tan sencillo como poner y obviamente pues aquí la selección tendría que ser, por ejemplo aquí nosotros estamos ocupando pues esta cuestión de option, ¿no? Pero pues realmente sí, yo les recomendaría que para este tipo de ejemplos pues es mucho más fácil generar el HTML en un documento HTML de el select y las option, y pues ya después seleccionar nada más el select, ¿no? Y a través de ese pues ya tenemos acceso a todo lo que necesitamos, ¿ok? El input, por otro lado, nos sirve para poder, al momento de que escribimos cualquier cosa, pues detecta que cambia, ¿no? En cada input. Y pues este es el que nos sirve sobre todo para el find, porque aquí podemos ir, si se dan cuenta, aquí nos da pues el string que vamos incrementando, ¿vale? Aquí se pueden dar cuenta cómo se va pues incrementando, ¿no?
Obviamente esto en su lógica de negocio se lo tendrían que asignar a una función y que esa función se encargue de hacer la evaluación con múltiples objetos, ¿no? O sea, si tienes el objeto de lo que les comentaba, ¿no? Imagínense que tienen un Netflix y el usuario puede meterse a la barra de búsqueda y ahí introducir cualquier cosa, pero esa búsqueda podría estar referenciada o podría estar el usuario podría estarse referenciando o haciendo referencia a la búsqueda de cualquier atributo de un objeto, como su título, como el autor, como el director, como la productora o como el elenco, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero ver una película de, no sé, Bruce Willis, ¿no? O de Tom Cruise. Y entonces llegamos a... escribimos Tom y nos van a aparecer las películas tanto de Tom Cruise como de Tom Hanks, como de Tom Welling, como de X, ¿no? Y entonces Tom Holland o X, ¿no? Y entonces ahí en los resultados nos aparecería también Tomorrowland, la película de Tomorrowland, y en los resultados también nos debería de aparecer el resultado de pues no sé, Uncharted, de Spider-Man y Misión Imposible, ¿no? Por poner un ejemplo con Tom, ¿no? Simplemente. Pero pues a final de cuentas este es el que les comentaba en ese ejemplo. Entonces aquí ya pueden hacer la asociación de todo el conocimiento que ya tenemos para poder hacer un ejemplo pues más concreto de ese estilo, ¿no? Más adelante que lleguemos a hacer solicitudes HTTP van a poder hacer todavía un ejemplo mejor de ese tipo de cuestiones en donde vamos a poder trabajar nosotros vamos a trabajar con la API de Rick y Morty. Y entonces podrían llegar a ser el ejemplo de buscar en las fichas, en las cards de Rick y Morty, poder filtrar y poder mostrar nada más los correspondientes de personajes, ¿no? De Rick y Morty, que hacemos la solicitud ahí a la API pública de su, pues de Rick y Morty, ¿no? La API pública de Rick y Morty. De este lado tenemos el evento load. El evento load se dispara cuando un recurso o sus recursos dependientes han terminado de cargarse. Y pues básicamente aquí, si se dan cuenta, volvemos a cargar la imagen de JS y le cambiamos el borde, ¿no? Aquí está la instrucción, por ejemplo. Y de hecho, no es esa instrucción, es esta instrucción, porque es la en la que le generamos un color aleatorio, ¿no? Pero, pues esta imagen básicamente es el logo de JavaScript que ocupamos en el principio de la página, en el header. Y pues de esa forma funciona el evento load, ¿no? Aquí tenemos el evento load. El DOM Content Load, la verdad es que es un evento que pues la verdad se dispara más bien como nosotros lo ocupamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo ocupamos en app.js para poder ocupar el DOM Content Load correctamente. En este caso vamos a disparar un evento simulado que se va a llamar DOM Content Loader para ver la diferencia de las fases de Bulbul y Capture, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el DOM Content Load detectado en fase 3, que pues es la fase de captura 3. Y aquí nos da la fase de captura, que es la fase de captura 2. Ajá. La fase 1, pues la verdad es que no entiendo bien cuál es la 1. Esto lo vamos a ver... recuerdo que sí investigué cuál era la 1 y ahorita no me acuerdo cuál era la razón de cuál era la 1, la verdad. Ya no me acuerdo. Pero pues como pueden ver, no importa, al final de cuentas sigue siendo exactamente la misma lógica, ¿no? Tenemos primero la fase de captura en la que pues la fase es 2 y después la fase de burbujeo en la que la fase es 3, ¿ok? Y pues aquí en el ejemplo personalizado, si se dan cuenta,
aquí estamos, fíjense bien, ejecutar input, ejecutar DOM content load. Fíjense bien, aquí les pongo, el evento DOM content loaded es especial y se dispara automáticamente una sola vez cuando el documento se ha cargado y parseado aquí me falta un espacio. Debido a ello, redespacharlo o redispararlo de forma manual no garantiza que se ejecute el mismo comportamiento ni que se cargue de la misma manera, porque muchos navegadores lo manejan de forma interna y podrían ignorar nuevas emisiones de ese mismo nombre. Para ilustrar el concepto de redespachado del evento con opciones avanzadas, lo recomendable es crear un evento personalizado, por ejemplo mi DOM content loaded, y con que este se comporte de forma similar para que puedas disparar todas las veces que quieras ese evento, ¿no? Del DOM content loaded. Nosotros como tal ocupamos ese ejemplo, pues más adelante lo vamos a llegar a entender al 100, pero ahorita ya por lo menos podemos entender esta instrucción, en donde aquí ocupamos tal cual el evento DOM content loader para poder asignarlos en la función callback. Podemos asignar la función de los JSON y entonces al cargador, JSON le mandamos pues todos los el path de JSON para que pueda hacer su ejecución, y entonces podemos ejecutar la función como tal de cargar archivos en JS, ¿no? Que pues es esta función, la cual como pueden ver es asíncrona y todavía no estamos en posibilidades de entender esta parte, pero ya podemos entender esta parte de acá de add event listener, en donde pues ocupamos el evento como tal que ahorita estamos ilustrando, ¿no? De este lado. Entonces, pues debido a que no podemos garantizar que se dispare de la misma manera, yo lo que hago aquí es simular el evento, pues justamente creando un evento nuevo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Vamos a buscar la línea correspondiente. Miren, aquí está. Const evento es igual a new, que pues ya sabemos que es la palabra reservada para generar nuevas instancias de objetos. La palabra de event, que pues es básicamente el nombre de la clase de los eventos. Y le mandamos como parámetro en el constructor tanto el nombre del DOM content loaded, como a su vez también aquí le mandamos cómo va a funcionar ese evento, ¿no? Si se va a funcionar en fase de burbujeo, que en este caso es true, para que se propague el evento hacia el window, y el cancelable para que indica si se puede llegar a cancelar con el prevent default, ¿no? Si este es falso, entonces el prevent default va a lanzar ahí un errorcillo de que pues no puede ser lanzado el prevent default porque este es false, porque esta propiedad del evento es false. Entonces al momento de que despachamos el evento, simplemente asignamos al btn burbujeo, bubbles, le despachamos el evento para que salga a partir del elemento hacia el window, ¿vale? Y se propaga hacia arriba. De esta forma podemos capturar el evento también en el contenedor que tenemos aquí. Ajá. Porque tenemos este y en donde cada uno pues hace que estos también cambien de color. Ajá. Entonces aquí tenemos los dos botones, y a su vez en los dos despachamos el mismo evento, ¿no? Y pues de este lado ocupamos el add event listener para poder cachar ese evento que estamos lanzando acá abajo, y pues de esa forma podemos entonces reaccionar al evento y mandar el resultado, y de este lado crear un P y le añadimos el texto correspondiente,
y le cambiamos el background para que entonces le añadimos el P, ¿no? Y entonces ahí es donde salen estos dos en ejecución. Ajá. Voy a volver a cargar la página para volver a ejecutar eso y que lo entiendan perfectamente bien, ¿no? Double clic, shalala. Aquí está. Entonces tenemos el primero, en donde pues ya, ahí no me gustó ese color. Bueno, no me gustó ningún color, la verdad. Pero bueno, ahí ya tenemos el 1 y el 2, ¿no? Y si se dan cuenta, pues en cada uno vamos añadiendo uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Básicamente ese es el funcionamiento de este ejemplo. No creo que haga falta que les explique mucho más. De este lado estamos asignándoles los eventos para que podamos reaccionar, y entonces pues ya tenemos ahí la forma en la que funciona este ejemplo, ¿no? Acá tenemos todo el código asignado a una variable para poderlo mostrar en pantalla, y aquí lo mostramos el código y mostramos el resultado. Ahora, el evento resize es para poder modificar el tamaño de la pantalla, y en ese momento pues se va a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aquí modificamos esto, pues aquí ya vamos a ver cómo ya se ejecutó ese evento, ¿no? Fíjense que al hacerlo así se ejecuta una sola vez, y ahí pues nada más se ejecutó una sola vez y se detectó una sola vez. Pero si yo empiezo a redimensionar la pantalla constantemente, es igual. Se va a detectar múltiples veces cada vez que se esté detectando que se redimensiona la pantalla, ¿ok? De esta forma pues nosotros podemos tener cierta reactividad a que el usuario modifique el tamaño de la pantalla, o si por ejemplo sabemos que de tal tamaño de pantalla a tal tamaño de pantalla es un dispositivo móvil, también podríamos llegar a tener ahí cierta cuestión con el resize de la pantalla, ¿no? Este también me lo detecta como otra vez ese lanzada de ese evento. Si se dan cuenta, aquí va a haber una diferencia de tiempo entre esta y esta, que sí es más importante porque ahí en medio expliqué algunas cositas, ¿ok? Después vamos a ver el scroll. El scroll pues básicamente mientras yo haga scroll dentro de se va a ejecutar el evento, y pues también funciona igual, ¿no? Ejecutándose múltiples veces cada vez que se ejecuta el scroll, ¿no? Y pues de esa forma llegamos aquí al final del archivo, en donde tenemos todo el archivo ya cargado. Y vamos ahora con las opciones avanzadas del Event Listener. Después del primer parámetro de type, que como ya explicamos en el principio, el tercer parámetro, bueno, el primer parámetro es type, el segundo parámetro es la función handler o la función callback, y el tercer parámetro, que es opcional, puede ser o un booleano, como ya indicamos para este booleano de capture, que ahorita ya entendemos perfectamente bien a qué nos referimos, pero no entendemos bien a qué nos referimos con estos. Cuando once es true, el listener se elimina automáticamente después de su primera ejecución. Como por ejemplo lo que hace el doc content loaded de los navegadores, y su implementación probablemente tiene esta opción en true, y por lo tanto una vez que pues se ejecuta ese evento del doc content loaded, pues ya no es necesario estar al pendiente de ese evento y simplemente lo quitamos, ¿no? Que pues sería lo más coherente y lógico. De hecho, por ejemplo, este once también sería útil que lo pusiéramos en app.js dentro de este Event Listener. Aquí al final le podríamos poner un objeto con la opción de once en true, y de esa forma lograríamos que pues ya no es necesario estar al pendiente de ese evento una vez que lo ejecutaste, porque pues ya fue, ya no se va a volver a dar en el ciclo de vida de la página o de la pestaña en ejecución, ¿no?
La opción de passive también es un booleano, bueno, todas son booleanos, pero excepto el signal, que es como tal es un objeto, pero todas estas son booleanos, ¿no? Si es true, indica que el listener no llamará a prevent default, lo que puede mejorar el rendimiento en ciertos eventos, por ejemplo en touch starts y will, ¿no? Que es estos dos cuestiones son, por ejemplo, para estas cuestiones de arrastrar elementos en el DOM y este tipo de cosas, ¿no? O para el touch start, también es para cuando estamos arrastrando para cuando estamos scrolleando en el smartphone, ¿no? En el celular. Y por último el signal, como les comentaba, pues ahí le asignas un objeto que permite cancelar el listener mediante un objeto a word controller, que pues como les comenté es de lo más nuevo que está ahorita JavaScript implementando, ¿no? O más bien ECMAScript implementando. Estas opciones se pueden cambiar para crear listeners mucho más poderosos y optimizados para casos más avanzados y más particulares, ¿no? Obviamente. Aquí tenemos un ejemplo avanzado en donde vamos a crear un div con un listener avanzado que reciba un objeto con las opciones capture en true, once en true, passive en true y un signal para poder cancelar el controller después de 10 segundos, ¿no? Entonces, vamos a ver el código de este ejemplo, que es este ejemplo, en el que tenemos como siempre nuestras funciones auxiliares, y entonces tenemos una función avanzada que crea un div con un listener configurado con opciones avanzadas, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos que va a ser pues todo lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero seleccionar el contenedor del ejemplo, que está invisible siempre, y después entonces vamos a mostrar el resultado con resultado de función ejecutada. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un div que a su vez pues le vamos a poner un ID, le vamos a poner el text content, le vamos a poner el cursor pointer para que se ponga la manita cuando ponemos el mouse encima, el padding, un border y un color en particular, que es pues ahorita lo vemos el color en particular. De hecho me sorprende que aquí no salga, si fuera CSS aquí aparecería un cuadrito con con el colorcito que es, ¿no? Pero ahorita vemos qué color es ese. Y aquí entonces creamos el abort controller para utilizar la opción de signal, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Con const controller es igual a new abort controller y ejecutamos la función para que nos devuelva aquí un controlador. Y este controlador entonces le decimos controller.signal y aquí tenemos ya por resultado el signal, ¿no? Entonces este signal ya se lo pasamos aquí a las opciones, aquí generamos como tal el objeto y este objeto de opciones se lo pasamos aquí en el ADB listener, tenemos el ejecutado en false para tener ahí una variable de referencia de si ya se ejecutó o no. Tenemos aquí entonces el click, la función handler, que es todo esto hasta más abajo de hecho, pero vamos a ver, tenemos el evento. Aquí por ejemplo mostramos el resultado del listener avanzado activado y aquí mandamos la fecha que nos da y se ejecuta solamente una vez porque está el once en true y si no se ejecuta antes de los 5 segundos pues se va a ocupar el abort controller, ¿no? Que es esta instrucción de aquí abajo. Después de eso se le va a poner el color general aleatorio y se le va a poner el text content de listener ejecutado y removido porque se ejecutó con el once en true, ok. Y cambiamos el ejecutado a true. ¿Por qué tenemos que tener el ejecutado? Porque aquí entonces tenemos la lógica del ejecutado. Si se dan cuenta, ¿dónde quedó el ejecutado?
Aquí está. Aquí declaramos la variable de ejecutado en false. Si es que nosotros llegamos a apretar el botón antes de que se pasen los 5 segundos, entonces esto va a cambiar a true. Y si no llegamos a hacer eso, entonces se van a pasar los 5 segundos. 10 segundos. Y si no pasan los 10 segundos, entonces vamos a ocupar el abort controller, vamos a ocupar el abort, y pues de esa forma ya detuvimos el ADB listener, ¿no? Sin que se haya ejecutado ni siquiera una sola vez, y pues ya no va a funcionar la función listener, ¿no? Es decir, ahí va a estar la función callback, pero ya no va a haber un listener que escuche el evento, porque pues ya cancelamos ese listener, ¿ok? Mandamos el resultado del abort controller, se terminó porque pues ya pasó el tiempo, y si se dan cuenta aquí les pongo, ¿no? Res ejecutado con un operador ternario, y si es true, entonces se utilizó el listener y antes de abortarlo, por lo tanto, y si no, pues se abortó el listener, ¿no? Esta lógica pues sería básicamente lo importante, que entiendan el funcionamiento de ejecutado y cómo estamos aquí ocupando el set timeout para poder ocupar el abort controller, el abort del controller, y pues de esa forma es como funciona este ejemplo, ¿no? Ya se podrán dar una idea de qué es lo que esperamos como resultado. Vamos a ejecutarlo para ver ese resultado, ¿no? Ahí tenemos el listener asignado a ese div, pero están transcurriendo los 10 segundos, y terminando los 10 segundos entonces nos va a dar el resultado de ya no tiene listener este div, ok, y aquí nos arroja el resultado de terminaron los 10 segundos y se abortó el listener con ejecutado es igual a false, ok. En cambio podemos ejecutarlo otra vez y le ponemos el clic para que ejecute el listener, y entonces en ese momento el listener ejecutado y removido porque se ejecuta con el once and true, y entonces aquí ya no va a seguir funcionando. Yo le puedo apretar aquí ya 20 veces si quiero y ya no va a seguir funcionando, nada más va a funcionar la primera vez porque está esta opción en true. Y de este lado les pongo el resultado final en donde terminaron los 10 segundos y se utilizó el listener antes de abortarlo, ejecutado es igual a true, ok. Entonces nuestro ejemplo está funcionando perfectamente bien, y pues ahí con eso terminamos el evento avanzado de ADB listener, en donde pues ya ocupamos el objeto completo con todas las instrucciones y todas las opciones que nos da JavaScript para el ADB listener. De este lado pues ya nada más para terminar esta clase les pongo algunos casos de uso en la fase de captura y burbujeo para que se puedan dar una idea más clara de en qué casos se ocupa cada uno de estos fases de captura y fase de burbujeo, ¿no? Por ejemplo, 10 casos comunes para la fase de captura. Si quieren ahí imagínense un redoble de tambores. Validar formularios antes de que los datos se envíen. Verificar permisos de acceso al hacer clic en enlaces. Registrar interacciones del usuario para análisis global. Por ejemplo, imagínense que quieren detectar todos los clics que hace el usuario. Pues pueden generar un ADB listener desde el objeto document y ir registrando ahí con event.target y ese tipo de cuestiones en donde se registra current target, y ir registrando en qué elemento es en el que se registró el evento y en qué elemento es el que disparó el evento. Y pues ahí podrían tener ahí los clics registrados o todas las interacciones del DOM básicamente, ¿no? Gestionar eventos de focus en formularios, que básicamente ya hicimos eso un poquito. Capturar eventos personalizados a nivel de contenedor, que ya también lo hicimos en el evento de formularios, del formulario. Controlar accesos antes de que se ejecuten acciones específicas, que también ya lo llegamos a ver por ahí en la manipulación del DOM. En la explicación de la propagación del DOM, de eventos por el DOM.
Modificar comportamientos predeterminados de de elementos de navegación, es decir, con prevent default y este tipo de cuestiones puedes modificar comportamientos predeterminados. Iniciar operaciones de arrastrar y soltar también es otra de las cuestiones que se pueden llegar a hacer con el ADB Listener. Gestionar eventos, ya se podrán dar una idea de cómo funciona esto. A final de cuentas, tú tienes que detectar en dónde está el mouse todo el tiempo y si está apretando el mouse over y si se hizo arriba de un elemento. Y pues al final de cuentas hay una librería en particular, hay una API en particular para poder hacer todo este tipo de cuestiones de arrastrar y soltar, ¿no? Gestionar eventos en comportamientos de forma centralizada, mostrar tooltips de forma anticipada, investiguen qué son los tooltips si no entienden qué son los tooltips, básicamente son esto, bueno, investiguen qué son los tooltips, realmente ya no me voy a entretener en profundizar en eso, investiguen qué son los tooltips, fase de burbujeo. Tenemos la elevación de eventos en listas de menús, actualizaciones de interfaces en respuesta a interacciones, gestionar de forma centralizada los clics en contenedores, ejecución en validaciones de datos tras la interacción del usuario, registro de estadísticas en clics de elementos individuales, manejo de eventos en componentes anidados. Pues esto básicamente es para lo que sirve, ¿no? El burbujeo básicamente, ¿no? Que consideren que también está la fase de target, ¿no? O sea, a final de cuentas ustedes pueden asignarle el listener al elemento como tal en el cual quieren interaccionar y pues realmente toda esta cuestión de la fase de propagación de eventos pues vale para puro gorro, ¿no? Realmente se ocupan el elemento target y ocupan pues ese listener, ¿no? Optimización del listener mediante delegación, capturar acciones en formularios para actualizar el estado, que pues esto también lo podrían profundizar bastante, responder a eventos de navegación sin interceptar el trigger original y actualizar la interfaz de usuario en respuesta a eventos provenientes de elementos secundarios. Es decir, imagínense que tienen un videojuego, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tienen un Age of Empires y entonces quieren hacer toda la implementación de cómo va a interactuar cada monito con cada monito cuando se estén atacando, y entonces ahí tendrías que tener un montón de listeners para cada evento. Entonces al momento de que llega a cero la vida de un monito, se dispara un evento y en ese momento ese evento tiene que pues notificarle a todos los demás elementos o todos los demás objetos del juego de Age of Empires. Y pues entonces ahí podrías generar una interactividad de eventos que lanzan eventos, que a su vez lanzan otros eventos, que a su vez lanzan otros eventos, y hasta si quieren generar el juego de la vida ahí, ¿no? Si no saben qué es el juego de la vida, quiere decir que no han visto el video que les dejé ver de Derek de Veritasium en la clase de programación funcional. Y pues muy mal hecho. Hagan su tarea, vean ese video y entiendan a qué me refiero con un videojuego para este tipo de cuestiones, ¿no? Como el juego de la vida. Por último, aquí te recuerdo que para ambos casos puedes detener la propagación de eventos usando Stop Propagation y Stop Immediate Propagation para poder controlar cómo se ejecutan los listeners, ¿no? Y con eso terminamos de explicar esta clase pues empezamos ya desde hace un ratito y ya se nos alargó bastante esta clase, entonces hasta aquí la voy a dejar, pero quería que quedara tanto la manipulación de eventos como que diga la manipulación del DOM como ADB Listener, que quedara en una sola clase porque son dos temas que van muy 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 de la mano y pues quería que lo supieran todo en una sola tirada. Hasta ahí la dejo en esta clase. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a comenzar con ahora sí ya sigue el super tema de el asincronismo en JavaScript, el cual pues la verdad es que es algo súper interesante y con el cual ustedes van a poder comprender JavaScript en una profundidad increíble.
para que tengan los fundamentos del desarrollo web súper profundos y súper bien. Van a ver que se va a poner muy buena esa clase. Nos vemos en la siguiente. Bye.